¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Te Invito a un Café, nuestra charla, nuestro encuentro semanal con gente de la ciudad de Concordia, protagonistas, referentes en su disciplina, en su rama. Y como siempre, cada vez que estoy yo, o que me toca a mí conducir, vamos a apuntar al deporte. Y hoy vamos a salir un poquito de la zona de confort, vamos a salir del deportista de siempre. Y vamos a meternos de lleno en la medicina deportiva, en la prevención de lesiones, en la buena vida, en la vida sana, en charlar de deporte también, porque el entrevistado, más allá de ser médico, es deportista. Nicolás Holman, ¿cómo te va? Gracias por aceptar la invitación de tomarte un café con nosotros. Gracias, Luis. La verdad que es un placer venir a charlar con vos, porque ya nos conocemos, y también de lo que propones hablar, que para mí es una pasión. Médico deportólogo. Sí. Yendo a los libros, porque no lo sé, diferencia entre traumatólogo y deportólogo, para entender. Bien. La medicina del deporte es una especialidad de la medicina, es un posgrado, o sea, tenés que ser primero médico, y después se hace este posgrado, que en mi caso lo hice en la Universidad Nacional de La Plata, durante 3 años de manera presencial. Y lo que busca la medicina del deporte, hay una confusión, muchas personas creen, digamos, que el deportólogo es el que atiende al atleta de élite, y la verdad es que sí, nos gusta, digamos, disfrutamos del atleta de élite, pero a mí me gusta mucho más el enfoque hacia la medicina preventiva de enfermedad, que me produce o que me brinda la posibilidad, digamos, como herramienta el deporte en sí, digamos. El deporte tiene muchos beneficios, digamos, para la salud, cuando está bien programado, planificado, controlado, digamos, que otras partes de la medicina, hasta el momento que estudié medicina del deporte, no me lo habían enseñado como tal, digamos. Así que yo fui a estudiar primero porque yo soy deportista, hago triatlón. Había escalado en el deporte, pero necesitaba como darle una vueltita de rosca para mí como deportista, y cuando hice el posgrado me di cuenta de que había errado muchos pasos, digamos, en el camino del deporte, y que si hubiera tenido el asesoramiento correcto, probablemente hubiera llegado mucho más sano y más rápidamente, digamos, a algunas metas que me llevaron muchísimos años, digamos. Así que bueno, lo fui a estudiar para mí, y después lo traslado a mis pacientes, digamos. Pero básicamente, a la pregunta que vos me decías, digamos, un deportólogo enfoca muchas aristas que un traumatólogo no enfoca, digamos. Tiene en cuenta muchos determinantes del rendimiento deportivo, que a su vez son determinantes de la salud, como por ejemplo el descanso, la calidad de sueño, la calidad de la alimentación, la planificación de las cargas, que es algo que un traumatólogo está muy enfocado a la lesión. O sea, el traumatólogo llega muchas veces, hay traumatólogos también que son deportistas o que han hecho la especialización de medicina del deporte y también enfocan, digamos, la prevención de la lesión, pero en general la gran mayoría de los traumatólogos enfocan el tratamiento de una lesión ya instaurada. Lo ideal sería no haber llegado a la lesión, digamos. ¿Es una rama de la medicina vieja? Digo, que tiene muchos años. No tiene tantos años. Te lo pregunto porque si yo hubiera tenido tal vez que en tu juventud no había o no se conocía por allí tanto. Hablo de tu juventud y sos muy joven, pero digo, ¿no se conocía tanto esta especialidad? No es tan vieja si comparamos lo que es la medicina, como que a su vez la medicina es relativamente nueva en la humanidad, tiene muchos años, sí, pero en base científica, digamos, no lleva tanto tiempo. Y la medicina del deporte, yo la conocí, o sea, uno va formándose en lo que yo arranqué con medicina familiar, y la verdad que cuando fue estudiar la medicina familiar como especialidad, mi meta no estaba en mi actividad física, sino estaba en poder
acompañar a mi familia como médico de cabecera, y esa era mi prioridad, estar cerca de mis padres que estaban entrando en la ancianidad, estar cerca de mi familia y tener la capacidad de resolver situaciones familiares. Esa era mi mirada, digamos, cuando dije, bueno, medicina familiar es para mí. Entonces llevé un tiempo en progresar en lo que es medicina en sí, y ahí recién es como que también cumplí metas deportivas, corrí varios triatlones, pero me había entrenado durante 2 años para hacer un sueño que era correr un Ironman. Entonces cumplí con esa meta, y cuando cumplí con esa meta dije, ahora sí, tengo que dar una vuelta de rosca a esto porque es muy interesante, digamos, lo que me produjo a mí como persona. Tengo que poder volcarlo a la gente de una manera más científica. Y hubo muchos aprendizajes de la medicina del deporte que, viéndolo en retrospectiva, digo, que lástima no lo sabía antes. ¿Cuánto podría haber cambiado ese Ironman con un conocimiento previo? Si es que podría haber cambiado algo. Y la verdad que no sé si el Ironman, porque el Ironman es, por lo menos para mí, fue una meta de decir, puedo hacer esto. Es una carrera muy demandante, más en el entrenamiento que en la carrera en sí, porque cuando uno se entrena quiere llegar, digamos, al momento de la carrera lo mejor preparado posible, entonces disfrutás la carrera. Ese es el secreto de sufrir en el entrenamiento, para disfrutar la carrera. Y la verdad que lo planifiqué mucho con mi entrenador en ese momento, que era Federico Álvarez, un profe y triatleta también. Y de la mano de él fuimos. ¿Y qué hubiera cambiado del Ironman? No mucho, digamos, porque no. Pero sí me gustó, digamos, el haber hecho semejante proceso para correr semejante evento. Y después poder decir, a todo esto que hice, ¿lo podía haber mejorado? Y sí, había varias cosas. ¿Qué hubiera podido mejorar? Por ejemplo, un poco de tecnología en la bicicleta, poner lo que se llama un potenciómetro, que es un elemento que te permite medir la fuerza que le aplicás al pedal exactamente en el momento que la aplicás. Y de esa manera uno regula, de acuerdo a lo que pudo entrenar, regula también la intensidad en la que manejás la bicicleta en la carrera. Entonces, cuando vos te bajás a correr, tenés las piernas listas para los 42 kilómetros que te faltan todavía en un Ironman. Un Ironman son 3 kilómetros 800 de natación, 180 kilómetros de bicicleta y después corres 42. ¿Qué te llevó cuánto tiempo? A mí me llevó casi 12 horas. Y cuando soñaba esa carrera, la soñaba en el mejor escenario, así que fue una buena época de mi vida y me fui a correrlo a Zúrich. Y la verdad que hermosísimo, porque nadabas en un lago transparente mirando la montaña, salís a pedalear por todo lo que es los campos de Suiza, que son de cada campo es, de almanaque. Sí, de almanaque. Pero ahí particularmente había mucho desnivel en bicicleta, y era muy difícil copiarlo en Concordia, digamos, para poder hacerlo, digamos, ese día en la carrera. Así que fueron muchas cuestas en la zona ahí del Perilago, en la zona que va hacia la represa, que hay una cuesta interesante. Y como tenía que copiar 900 metros de desnivel, subía y bajaba hasta que el altímetro de mi bicicleta me marcaba que había hecho los 900. Así que más o menos con lo que tenía acá pude entrenar. Entonces es eso, ¿no? Es empezar a usar algunas herramientas para adaptarse mejor a lo que uno quiere deportivamente. Y bueno, ahora estamos en otra etapa. Y en ese, bueno, cambiaste la medicina familiar, te fuiste a hacerlo de deportología, y hoy en día, ¿cómo lo ves al deporte? ¿Cómo lo ves al paciente que llega a la consulta? ¿La gente sabe, conoce o la gente hace deporte porque le gusta hacer deporte y después aparecen los riesgos que muchas veces terminan costando lesiones o terminan costando cosas que llevan mucho tiempo de recuperación? Hay de todo. Hay pacientes que
quizás ya llevamos un tiempo trabajando, entonces te das cuenta que ya van adoptando algunas cuestiones. Hay pacientes que llegan con muy buenos hábitos, pero la gran mayoría llega creyendo que lo único importante para mejorar en su actividad física o deporte, digamos, es entrenar. Y que si yo entreno bien, yo no falto nunca a los entrenamientos y hago lo que el profe me dice, ya alcanza. Y la verdad es que hoy, ahí es donde agrego, por eso te decía, estoy en otra situación, porque después de la medicina del deporte, llegó la medicina del estilo de vida, digamos, que fue una diplomatura de un año en la Universidad Adventista del Plata, y ahí empecé a ver otros aspectos que rodean, digamos, o al menos a verlos con más ganas de modificar. Para mí mismo, y otra vez lo que hice para mí después va para mis volcarlo pacientes. al paciente. Sí. Entonces hay muchos pacientes que llegan entrenando muy bien, pero con algunos déficits en otras cosas. Por ejemplo, la gran consulta es: estoy cansado o estoy fatigado, ¿sí? Y pasa un montón de veces que vienen solicitando el suplemento mágico que le saque la fatiga o que le saque el cansancio. Y una de las cosas que yo veo, digamos, como muy frecuentes y que se ven, que se repiten, digamos, es que no duermen bien. Y el sueño es el primer elemento reparador del tejido muscular que tenemos. O sea, si vos entrenás 1 o 2 horas intensamente y después vas a dormir 5 horas, lo más probable es que no necesites ningún suplemento deportivo para mejorar tu fatiga y que lo primero que necesites sea usar un poco más de horas de cama, digamos, para dormir, ¿no? ¿Que serían cuántas? Lo recomendable. Y ahí va a variar un montón, porque depende un montón del tipo de entrenamiento y de la edad del paciente. Por ejemplo, un adolescente necesita entre 8 y 10 horas de sueño por día, digamos, de base, ¿sí? La gran mayoría de los adolescentes no las duermen, porque se acuestan muy tarde, porque son más noctámbulos y porque los horarios escolares son muy tempranos. Y muchas veces, inclusive, los clubes hacen entrenamientos para los adolescentes hasta muy tarde. Entonces es muy difícil que después de un entrenamiento intenso, que terminó a las 11 de la noche, ese gurí, ese pibe puede dormir, digamos. Entonces, en un adolescente tenés esas 8 o 10 horas de base, pero después tenés que sumarle, digamos, un suplemento de descanso por su actividad física intensa. Entonces, muchas veces se quedan cortos con 10 horas. Pero así a gran pantallazo lo que dicen los estudios es que entre 7 y 8 horas de sueño serían suficientes. Y ahí depende también de la calidad del sueño. Claro. O sea, no es lo mismo 8 horas todas cortadas porque me despierto cada 2 horas, que pasa mucho, digamos, a 8 horas de continuo donde me despierto y estoy totalmente listo para empezar el día con toda la energía y no me quedo sin batería a medida que transcurre el día. Yo a la gente se lo comparo mucho con el cargar el celular, porque es un ejemplo bastante práctico. La gran mayoría de las personas se acuestan a dormir y cuando se van a acostar a dormir, lo primero que hacen es enchufar el celular para que el otro día la batería les dure todo el día. Pero no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo. Es más, a veces usamos esa pantalla para tratar de dormir y es totalmente contraproducente. Y le robamos horas de descanso a nuestro cuerpo. Porque parece ser que es el único lugar donde podemos robar horas. Porque en el trabajo no podemos robarlo, tenemos que llevar a nuestros chicos a la escuela, tenemos que cocinar, tenemos que hacer las compras, tenemos que hacer nuestra vida social. Entonces, ¿a quién le robo? Y al sueño. Y es la primera causa, digamos, de fatiga que veo en la gran mayoría de los pacientes que vienen a buscar una mejoría del rendimiento. Y muchas veces, con acomodar las horas de sueño, que hay muchas cosas para hacer, que se conocen como higiene del sueño, uno puede ayudar muchísimo más que agregando un suplemento. Nombraste los suplementos varias veces. ¿Qué tan buenos son los suplementos?
Porque hay un abanico muy grande y cada vez aparecen más y uno ve las propagandas y cada vez hay más. Y que si tomás esto vas a hacer esto y que si consumís esto vas a hacer esto. ¿Mito o realidad? ¿Hay suplementos que realmente aportan algo bueno o no? Sí, hay suplementos que aportan, que sirven, que mejoran el rendimiento deportivo, que no son considerados dopaje, y que tienen indicaciones precisas en personas precisas. La gran mayoría del mundo del suplemento, digamos, es todo para todos, y eso, en mi criterio, al menos hoy, no tiene criterio, digamos. Pasa un montón que en los mismos gimnasios muchas veces se vende el suplemento y es lo mismo el suplemento para el adolescente, para el adulto y para el adulto mayor. Y la verdad es que no, hay diferencias y cada etapa tiene su indicación y cada deporte también, digamos. Hay suplementos que benefician a un deporte y hay suplementos que lo podrían complicar, digamos. A su vez se requiere cierto control de salud de fondo para ver, por ejemplo, que los riñones funcionen correctamente. Porque si a un riñón le damos una sobrecarga de proteínas, por ejemplo, que es uno de los suplementos más usados, podríamos complicar a ese riñón y transformar algo que era totalmente asintomático en un problema de salud, digamos. Entonces, el suplemento yo lo veo como una buena herramienta en un contexto bien analizado. A su vez, no creo que un suplemento suplante a una buena alimentación, por ejemplo. Entonces, hay muchas personas que llegan solicitando algún suplemento y cuando haces un listado de los alimentos que come, está muy corto, digamos, de lo que sería una alimentación acorde a algo nutricionalmente bien regulado y equilibrado, digamos. Entonces, qué sé yo, hay muchos adolescentes, por ejemplo, en mi caso me gusta mucho trabajar esto con los adolescentes antes de poner un suplemento, en trabajar en mejorar su propia alimentación. Y como los adolescentes están ahí con muchas ganas, digamos, de verse bien físicamente, porque bueno, es una linda etapa, digamos, hacen ese estirón que los estiliza mucho en el peso, les controla el peso, disminuye mucho la grasa de algunos lugares, entonces empiezan a verse bien, van al gimnasio, empiezan a ver masa muscular, les gusta, y entonces en ese contexto ayudarlos a que coman mejor tiene mucho más lógica, a mi criterio por lo menos, porque le estamos enseñando que coman mejor toda la vida, no es el suplemento ahora que te hizo crecer los músculos, digamos. Entonces, hay mucha, como todo, digamos, la industria alimentaria hace lo mismo, quieren vender. El suplemento hace lo mismo, quiere vender. Entonces van a salir, digamos, a publicitarlo y a tratar de mostrarnos que es la pastilla mágica que necesitabas para que tu rendimiento o tu masa muscular aumente. Pero otra vez vamos a las bases. La alimentación es clave para que yo pueda construir músculos si estoy haciendo un trabajo de hipertrofia en el gimnasio. Si yo no les doy las proteínas con la alimentación, muchas veces es como querer levantar una pared sin tener ladrillos, digamos. Entonces, la proteína del alimento es eso, son los ladrillos para levantar esa pared que son los músculos. El sueño produce la liberación de una hormona, que es la hormona de crecimiento, durante la noche, cuando el sueño es de buena calidad, y son los albañiles que vienen a trabajar, digamos. Entonces, también darle un suplemento de proteína a un adolescente que no come la cantidad de carne o de proteínas vegetales, también puede ser suficiente, y que no descansa lo suficiente, es un error. Yo primero buscaría darle las básicas. ¿Por qué? Porque yo al trabajar sobre la calidad del sueño de ese adolescente, también estoy dándole salud, porque hay muchas enfermedades relacionadas al sueño, a los problemas de sueño. Entonces, el deporte nos ordena bastante, digamos, y nos da un microambiente de crecimiento personal que nos aleja mucho de la enfermedad. Y esa es la parte que más me gusta a mí, para mí mismo primero,
y después para trasladar, ¿no? ¿Y qué te dice la gente cuando le decís que tiene que dormir más? Porque cuesta acostumbrarse a dormir más. Nos cuesta acostumbrarse a dormir más. Cuando venimos con un ritmo de muchos años, de decir, bueno, me duermo a las 2 de la mañana, me levanto a las 6 y estoy bien. Sí, yo lo que he aprendido con esto de la medicina del estilo de vida es a no imponerle al paciente nada. Y a que el paciente pueda darse cuenta, obviamente con mi orientación, digamos, de que él tiene que hacer ese cambio porque eso lo va a beneficiar. Justamente explicándole un poco de esto, que esa es una gran diferencia que tengo, digamos, o que tiene la medicina del estilo de vida quizás con otro tipo de consulta. Una consulta mía dura 1 hora porque no tengo tiempo de... No sé cuánto tiempo nos pasa ahora, pero cuando te pones a entrar en detalle, digamos, de lo que es la salud en general, necesitas darle tiempo al paciente para que él pueda entender que tiene que generar él ese cambio, digamos. En general, no es mi indicación, usted, ¿cuántas horas dormís? 6, bueno, tenés que dormir 8, y que haga lo que pueda, digamos. No, la idea es mostrarle la importancia que tendría sobre muchos otros aspectos de su vida, y para eso tengo que saber de muchos otros aspectos de su vida, y para eso necesito tiempo. Y por eso es que mi consulta dura bastante más. Necesito explicarle el por qué necesita dormir. Y si yo puedo lograr que esa persona duerma mejor y se vaya de la consulta con menor riesgo de hipertensión, con menos cansancio, con menos riesgo cardiovascular, con menos riesgo de enfermedad de Alzheimer, con mayor predisposición a tomar buenas decisiones durante el día porque el cerebro descansó y se reparó durante la noche. Como médico, para mí es un golazo, digamos, porque ese paciente se va con una estrategia de salud muy fácil, muy bonita y muy barata. No hace mucho tiempo, hace 5 años, atravesamos una pandemia. Pasada la pandemia, la gente salió de la pandemia con mucho sobrepeso, porque estábamos en casa y comíamos, y se volcó a hacer deporte de manera masiva, andar en bici, fue un furor la venta de bicicletas, gimnasios, tenis, deportes que se iban habilitando, la gente se iba volcando. ¿Qué tan beneficioso fue para lo deportivo que pase eso y qué tan perjudicial para la salud? Porque salir a hacer deporte de golpe, después de no hacer nada durante años, también debe tener sus consecuencias negativas. Sí, yo creo que fue una excelente oportunidad. Me gusta ver esa... O sea, hubo mucha gente que no había hecho un deporte en su vida y que de repente fue y se inscribió porque era lo único que le permitían hacer durante la pandemia, digamos. O tenían tal necesidad de salir de sus casas y de salir del encierro que se volcaron a hacer una actividad física. Va a depender, o seguramente en las distintas personas los impactos fueron diferentes, digamos. Va a depender muchísimo, en general, cuando se volcaron a un deporte donde había alguien que los orientara, probablemente la mano del profesor es clave, digamos. Yo defiendo mucho a los profesores y a los gimnasios y a los profes que se involucran con sus alumnos, porque de la buena planificación de un buen profe, se pueden lograr grandísimas cosas. Porque, ¿qué hace la planificación? Que ese deportista que quizás era amateur y salía de una pandemia, si el profe era bueno, lo tomó como una oportunidad y dijo, te voy a llevar progresivamente a que vos vayas mejorando tu calidad de actividad física y por lo tanto de salud. Entonces, si hubo una planificación, fantástico. Y si no hubo una planificación, la gran mayoría de los que hicieron ese tipo de actividad, te diría como de emergencia, de necesidad de movimiento, y muchos se habrán roto, se habrán lesionado. Y de la lesión, 2 cosas. O no hacen nunca más una actividad física porque creen que no es para ellos, o aprenden de la lesión, que me encanta, y progresan. Che, no, así no, porque me rompo.
necesito hacer ciertas progresiones. Digamos, esa es una de las claves para hacer una buena actividad física de buena calidad durante mucho tiempo, porque de nada me sirve a mí también hacer un montón de actividad física ahora y dentro de 3 años estar con artrosis o todo roto, digamos, con los ligamentos rotos, con las rodillas rotas, porque la expectativa de vida va aumentando, digamos, y lo más interesante de todo es pensar en una persona que, si se cuidó mucho durante mucho tiempo, vaya a llegar a una ancianidad con buena calidad de vida, digamos. Y si te rompiste, no apurarte a volver. Clave, la rehabilitación de cualquier persona post lesión para no recaer. Sí, o el buscar a veces adaptaciones para hacer actividades que te permitan sostener un buen nivel de actividad física a pesar de la lesión. Una de las cosas que me pasó entrenando para el Ironman fue que faltando 2 meses tuve una tendinitis del Aquiles, que es la inflamación del tendón por exceso de impacto, porque bueno, había que hacer entrenamientos muy largos porque después me tenía que bancar eso. Y cuando llegué a los 2 meses, tenía todo preparado para ese viaje a Zurich, y dije, no puedo parar, de ninguna manera. Entonces lo que hice fue adaptarme a la situación, conseguí una cuerda elástica y corría en el agua en una pileta. Y la verdad que la experiencia fue buenísima, porque no solamente resolví la lesión, sino que el correr en el agua hace que el esfuerzo de correr sea mucho más intenso que afuera del agua, porque la pierna, por ejemplo, para ir hacia adelante tiene que chocar con el agua. Entonces, algo que afuera del agua lo hace porque chocando con el viento, digamos, o sea, contra la nada, adentro del agua el esfuerzo es bastante intenso. Mejora mucho la técnica de carrera y particularmente lo más interesante fue que salí del agua, al otro día tomé el avión, a los 3 días corrí los 42 kilómetros sin ninguna dolencia, digamos. Entonces, es eso es la medicina del deporte. Tengo una lesión, bueno, ¿cómo me adapto para no parar totalmente? Porque si paro, hay muchas adaptaciones que demoran muchos años a veces en lograrse, que se empiezan a perder a partir de los 10 días de haber parado totalmente. O sea, a una persona que tiene cierto nivel de entrenamiento, pararla totalmente puede ser necesario a veces, sí. No digo que no haya que parar nunca, pero sí es importante saber cuándo es realmente necesario parar, o si hay alguna adaptación que yo puedo hacer en el camino para sin parar, inclusive seguir mejorando, que fue esto que te estoy mostrando, digamos, de esa experiencia pre-Zurich. Pre-Zurich. No nos queda mucho tiempo y te quiero preguntar, ¿qué te gustaría para el futuro de Concordia y tu profesión? Concordia es una ciudad bastante deportiva, con mucha gente que hace deporte, algunos a manera profesional o semiprofesional y otros como uno por pasión al deporte, porque le gusta el deporte. ¿Qué te gustaría lograr dentro de tu profesión con el deporte de Concordia? Si hay algo que te gustaría, me gustaría dejar esto para la ciudad. Sí, yo creo que un poco se va dando ya, que es darle la importancia a la actividad física que tiene en el día a día. No criticar, digamos, sino ver buenas posibilidades de experiencias. No sé, por decirte, hay quienes podrían decir que la natación en aguas frías podría ser riesgosa para la salud y que la medicina tendría que... Y la verdad que si la persona encontró en la natación de aguas frías un estímulo para salir de la quietud en la que nos propone la modernización, que nos ha dejado, más allá de la pandemia, ya teníamos un problema. Sí. Antes de la pandemia ya teníamos una pandemia, que era la obesidad. Y la obesidad, en una de sus facetas, digamos, una de las tantas aristas que tiene, es la falta de movimiento. La falta de movimiento que nos propuso la modernidad, porque para prender la tele hacemos así, porque para comer hacemos así, porque para subir una escalera apretamos un botón y nos baja un ascensor.
Entonces, ese tipo de quietudes que nos trajo la modernidad nos pasaron factura. Nosotros teníamos que salir de ahí. Y la verdad es que las distintas propuestas que tiene nuestra ciudad son maravillosas. Tenemos un río, tenemos un lago, tenés una costanera, tenés mucho ambiente para hacer mucha actividad. Y creo que la propuesta es esa, es aprovechar lo que tenemos, digamos, para tratar de gestionar a través de esa herramienta tan buena, bonita y barata que es el movimiento, cuestiones que no necesitamos a veces gestionar con medicamentos. Hay muchas enfermedades que son consecuencia de esa falta de movimiento. Y a veces nosotros, en complicidad con el paciente, nosotros los médicos, digo, caemos en el error de saltearnos una primera etapa de todos los tratamientos, que era decirle, mejoremos estos hábitos, y entre ellos la actividad física, para mí, rotundamente importante en el día de hoy. Así que bueno, esa es un poco la propuesta, el tratar de que cada día más gente se mueva y que cada día tengamos un poquito menos de obesidad y sobrepeso, porque bueno, la obesidad y el sobrepeso traen muchas otras consecuencias de las que se habla bastante poco, qué sé yo, el cáncer de colon está muy relacionado con la obesidad, el cáncer de mama está muy relacionado con la obesidad. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué tenemos tanto cáncer? La falta de masa muscular está relacionada con la enfermedad oncológica. Los trastornos del sueño están relacionados con la falta de actividad física. La hipertensión, el colesterol alto, el aumento del riesgo de ACV, es infinito, digamos, los problemas que tenemos hoy y que podríamos encararlos en conjunto. No digo que no haya que usar la medicación en muchos casos es sumamente importante y a veces hay que ponerla de primer punto porque depende mucho del nivel, por ejemplo, de hipertensión que se detecta en ese examen médico. Pero eso tiene que ir asociado sí o sí a disminución de la ingesta de sal, disminución de los alimentos ultraprocesados, dormir mejor, empezar a hacer actividad física, programar la actividad física para que no se lastime en el camino. Entonces es eso, digamos, ¿sabés con qué sueño, si vos me decís? Con la integración de la salud con los gimnasios y las nutricionistas para hacer en conjunto un intercambio de saberes, digamos, donde el paciente pueda tener acceso a esto, digamos, de buena calidad, con el tiempo que requiere y con las progresiones que necesita, digamos, desde cada profesional, intercambiando entre ellos los conocimientos, porque eso repercute positivamente sobre la persona y sobre su familia. Hablando de familia, ¿pudiste ser el médico de la familia que querías ser cuando estudiaste medicina de la familia? Sí, tuve lindas experiencias con eso. El primer Seguís siendo, imagino, porque hoy con tu hijo y con... Sigo siendo, y también peleo con mi familia por estos mismos temas, digamos. No hacen caso. Y es más difícil, qué sé yo. A mi papá le dije muchos años que tenía que ir a mejorar su masa muscular al gimnasio y hasta que lo dijo un cardiólogo, ahí hizo caso, digamos. Hoy no lo suelta, digamos, porque está enamorado de los cambios que le ha dado el gimnasio. Así que estoy feliz por él, de todas maneras. Nico, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Un placer. Bien, ha pasado Nicolás Holman aquí por Te Invito a un Café. Hemos hablado un poco de deporte, de su parte de Ironman y también, por supuesto, de medicina y del cuidado del cuerpo y recomendaciones y todo lo que hay que tener en cuenta. Punto final para este programa. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en Te Invito a un Café.